El show debe continuar. Porque hemos aprendido que una butaca es una butaca donde sea. Y la sala de tu casa se puede convertir en el mejor escenario del mundo. Porque no estamos dispuestos a dejar que muera nuestro arte. Tu arte. Pero sin ti es imposible. Por eso hoy unimos esfuerzos. Para decirte que estamos contigo. Que crear es un arte compartido. Compartamos nuestro arte. Porque es momento de hacer. Momento de crear. Momento de no renunciar. Porque el show debe continuar. Y mayo es el mes para que suceda. ¡Inscríbete ya! Hola, ¿cómo están todos? A un año de pandemia les doy la bienvenida a esta cápsula extraordinaria, a esta iniciativa del Centro Deportivo Israelita, y agradezco la invitación para platicar con ustedes en Conciencia. Platicaremos sobre un año de pandemia. Estamos ya en el 2021 y vemos en este aniversario de un año todo lo que hemos transcurrido en estos últimos 12 meses. Cuando en enero escuchamos de la epidemia en Wuhan, en China, todo era de dos dimensiones. Lo veíamos en la pantalla de televisión, quizás en las primeras planas de los periódicos, no necesariamente ves en primera plana, quizás en la décima, octava, última plana, muy, muy lejano allá en China. Poco a poco, estas historias que se escuchaban lejanas comenzaron a ser historias personales. Y de tener algunas noticias o algunos posts en Facebook y de escuchar las historias de China y luego de Italia, de pronto el coronavirus llegó a México y llegó a nuestras ciudades, poco a poco a nuestra comunidad, a nuestras familias, y se ha hecho un evento tridimensional. Un evento donde las personas, los ciudadanos, cada uno de nosotros siente al coronavirus demasiado cerca, a veces lastimando más allá de lo que quisiéramos. Pero a un año de pandemia y cuando todos ustedes, todos nosotros ya hemos al menos celebrado un cumpleaños por Zoom, vamos a hacer un recuento de lo que hemos aprendido, de lo que ha significado esta pandemia para los ciudadanos del mundo, para los terrícolas. Empezando porque ahora las pandemias son manejables. Si pensamos en las epidemias de la Edad Media, incluso de la de 1918, esa que causó tantas muertes a inicio del siglo pasado, la pandemia de influenza, no existía ni el conocimiento ni las herramientas con las que contamos el día de hoy. Incluso el ser humano, con su capacidad tan extraordinaria de olvidar y de aprender de la historia, cometió algunos errores en esta misma pandemia que espero puedan servir de lecciones para enfrentarnos mejor a los siguientes retos que vea la humanidad. No ha terminado la pandemia de COVID-19, pero ya estamos en un nivel distinto, en una retórica distinta a un año de pandemia. ¿Dónde estamos? Después de un año, con 265 millones de casos confirmados en el mundo, con más de 115 millones de personas confirmadas en el mundo que han tenido COVID-19, tenemos ya al día de hoy más de 265 millones de vacunados. Eso es algo nuevo. Hace un año, cuando el coronavirus llegó a compartirse entre los seres humanos, encontró seres humanos susceptibles. Al 100% de la población mundial siendo capaz de infectarse de este nuevo virus y propagarlo. Pero hoy, ahora que estoy grabando este programa,
podemos estar seguros que al menos hay 265 millones de personas en el mundo parcialmente y algunos completamente protegidos y ya no susceptibles, sino inmunizados contra el SARS-CoV-2, contra el virus que provoca la COVID-19. Pero ¿qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que la ciencia sí provee respuestas, que la ciencia cuando se enfoca y cuando tiene el contexto adecuado para trabajar, da resultados y nos ayuda a comprender mejor nuestro entorno, que la ciencia es una herramienta magnífica, magnífica para poder tener una vida más segura, una mejor vida, una mejor calidad de vida y sin duda es la base del desarrollo de las sociedades. La ciencia es parte de la cultura y por lo tanto hemos visto cómo la divulgación de la ciencia ha fungido un papel fundamental en la comunicación y en el vínculo entre la población y los científicos y lo que está sucediendo. Y la divulgación de la ciencia nos ha proveído certeza dentro de tanta incertidumbre. Sin embargo, la ciencia no puede sola y requiere de políticas públicas, de una mancuerna con los gobiernos, con las comunidades y con los líderes que permitan que la ciencia avance. Porque la ciencia, y lo hemos visto, hemos sido testigos de ello, la ciencia puede hacer recomendaciones, pero mientras estas no impacten a las políticas de salud pública, es difícil que los ciudadanos tengan una vida más segura o tengan una pandemia con menor riesgo de contagio. No lo hemos visto en México, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Gran Bretaña, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Israel. Diferentes políticas públicas han trazado diferentes pandemias, diferentes curvas, diferentes gráficas y por ende diferentes escenarios en casos de contagios y muertes. Pero también que hemos aprendido que en la era de la información, ahora que vivimos tan conectados, el virus también se conectó de una forma distinta. Cuando antes el virus se propagaba en barcos, ahora se propagó en avión. Y cuando antes la información llegaba en cartas, ahora llega en un correo electrónico y de forma instantánea en las redes sociales. Y hemos visto una sindemia, una epidemia paralela de coronavirus con una epidemia también viral, pero de información y de desinformación. Y en esta travesía, donde la información es tan fundamental para tomar mejores decisiones que impactan la salud y la seguridad de nuestras familias, es interesantísimo y es importantísimo poder discernir entre lo que sí es ciencia y lo que no es ciencia, que parece ciencia, pero es realmente pseudociencia, para no caer en estas comunicaciones que muchas veces crean más pánico de lo que realmente significan. Y claro que hemos sido víctimas de estos mensajes que se comparten sin a veces pasar un filtro y que a veces nos causan más miedo y más desesperación que lo que estamos viviendo por la misma situación en la que estamos. Y entonces, en esta avalancha de desinformación, tuvimos que aprender a ser más críticos. Tuvimos que aprender a discernir entre lo que sí está bien escuchar, buscar fuentes confiables y lo que es mejor ignorar y no propagar y no ser parte de esta cadena de desinformación. Pero ¿qué más aprendimos? Aprendimos la importancia de la colaboración, de que cuando los consorcios internacionales se ponen de acuerdo y trabajan por un mismo objetivo, funcionan y entonces tenemos ya vacunas aplicándose. También aprendimos, por ejemplo, la importancia del pensamiento global, que si un país acaba vacunando y protegiendo a su población, esta pandemia no acaba hasta que todos los países estén seguros. Esto no se trata de salvarse unos y dejar a otros a la deriva, porque finalmente aprendimos y el coronavirus nos enseñó que si está en un lugar, está en todos lados. Entonces aquí el nacionalismo por las vacunas y esta competencia por acapararlas no es viable cuando ahora la enseñanza real de la pandemia es la colaboración entre los seres humanos y la responsabilidad que como individuos y como países y como gobiernos y como instituciones públicas y también como estas estrategias globales impactan la vida de las personas. Y entonces tan importante estas alianzas como COVAX, como Gavi, todo lo que hace la Fundación Bill Gates en proveer equidad en la distribución de vacunas. Porque, repito, ¿de qué sirve que cuando un barco, por ejemplo, se está hundiendo, de qué sirve proteger un cuarto si finalmente el agua encuentra cómo llegar a todos lados? Entonces aquí es una estrategia global.
es una pandemia que por definición es global y por lo tanto las soluciones también tienen que ser globales. También aprendimos que el comportamiento de las personas tiene un impacto fundamental. Si pensamos bien, todo esto empezó con un solo contagio, con el paso del virus de un reservorio natural, que seguramente fue un murciélago en alguna de las cuevas de Tailandia o del sur de China, que contagió al primer ser humano, a ese que fue el paciente cero, que aún no está identificado, pero que en este proceso que en biología se conoce como zoonosis, se transfirió este virus de una especie que vivía en la naturaleza y que con el contacto con el ser humano pasó a infectarnos. Y aprendimos cómo el comportamiento de los seres humanos tiene un impacto importante y que aquí esto es de todos los individuos en conjunto y en particular. Porque si yo me cuido y tú te cuidas y todos nos cuidamos, entonces bajan los contagios. Pero si a mí no me importa y salgo a la calle sin cubrebocas y entonces propago el virus, eso impacta a toda mi comunidad, no nada más a mí. Y entonces aquí es la responsabilidad tan importante que tiene el comportamiento humano. No nada más son las políticas públicas, sino también el comportamiento y cómo yo me comporto, cómo yo doy un ejemplo o cómo yo soy un vector para este virus. También estamos aprendiendo la importancia de la evolución. Estamos siendo testigos de la evolución viral en tiempo real. Estamos dándole al coronavirus la oportunidad de cambiar, de mutar y de mejorarse. Con tantos contagiados en el mundo a la vez, está encontrando la forma de ser más eficiente y entonces estamos viendo el surgimiento de estas variantes que son más eficaces en la infección y son más eficaces en causar casos graves de COVID-19 y también son más eficaces en causar reinfecciones. Y esto no es novedad. Los seres vivos y los seres que se replican, entre ellos los virus, encuentran formas de mejorarse y esto en biología se llama evolución. Los seres humanos hemos mejorado a la especie a través de los años y de la historia y de los milenios, pero aquí el coronavirus ha aprovechado el que hemos dadole la oportunidad de estar en tantos millones y millones de personas a la vez y en tantas billones de células replicándose para en un ensayo y en un experimento de ensayo y error encontrar realmente cómo ser mejor. Y entonces ahí vemos en tiempo real la ciencia, cómo se está haciendo. Yo no puedo pensar en otro episodio en la historia de la ciencia donde hemos visto en primera fila cómo se están creando el conocimiento. Todos los días están los científicos y los médicos juntando conocimiento y juntando información sobre este virus que yo creo que va a ser el virus, el patógeno más explorado en la historia de la ciencia en tan corto tiempo. Claro que también hemos visto cómo la infraestructura digital, y no es casualidad que estamos haciendo esto por vía digital, nos ha ayudado a minorizar el impacto de la pandemia. Tenemos a los niños todavía fuera de clases, sin colegio ya un año. Eso tendrá sin duda un impacto en su desarrollo y en la sociedad en general. Algunos lo llaman como una generación perdida. Yo no lo sé, eso lo veremos a largo plazo, pero sin duda han podido tomar algo de clases, han podido tener algo de interacción social a través de estas plataformas digitales. También a través de las plataformas digitales y la infraestructura de Internet, hemos podido estar atentos de las noticias, hemos podido estar atentos de nuestros seres queridos que muchas veces no hemos podido visitar por protegerlos y protegernos, pero que sin duda nos ha ayudado a estar en contacto. ¿Qué hubiera sido de esta pandemia sin la Internet, sin la infraestructura de estas plataformas, de poder tenernos en conexión de una manera saludable y segura? También hemos revalorizado la labor de los médicos, la labor de todo el sistema de salud, la importancia de las inversiones en sistemas de salud robustos y la valorización de los científicos, de la ciencia y la importancia en inversiones de ciencia básica y aplicada. Y más importante aún, en la inversión en la transferencia de conocimiento, porque de nada sirve tener a los mejores científicos en los mejores laboratorios dando la mejor ciencia. Es importante que también exista un vínculo entre estos científicos y las industrias
y la transferencia de biotecnología, y lo estamos viendo en los países que sí lograron transferir todo ese conocimiento a vacunas ya en tiempo real, ya aplicándose y ya estando en brazos de muchos mexicanos y muchos terrícolas. Pero, ¿qué es esto de inversión en ciencia, en inversión en ciencia básica? Voy a dar ejemplo de 2 mujeres muy importantes. Gracias a ellas, creo que estamos viendo el fin paulatino de la pandemia. Una de ellas es Gertrude León. Ella fue una científica judía que nació en 1918 y gracias a sus investigaciones, a su innovador enfoque hacia crear medicamentos, es que inventó y fue poseedora de 45 patentes para hacer medicamentos como el Remdesivir que hoy estamos utilizando. Gertrude León ya falleció, ella recibió el Premio Nobel de Medicina en 1999, me parece que 99, no estoy segura, lo tengo que revisar. Sin embargo, gracias a sus aportaciones, seguimos salvando vidas hoy. Y ahí está la importancia de tener a niñas y mujeres en la ciencia y de tener más ciencia, porque Gertrude León nunca pensó que gracias a sus ideas y a cómo hacer estos nuevos medicamentos de análogos de los nucleótidos, es como hoy estamos pudiendo detener en muchos casos al coronavirus. Y otra gran mujer es la mujer que hoy es la vicepresidenta de la empresa BioNTech, pero que desde hace 20 años ha estado trabajando en cómo hacer vacunas y tratamientos con el RNA mensajero. Y hace 20 años se enfrentó a muchos que le decían el RNA mensajero posiblemente no vaya a servir de mucho, pero ella creyó en su idea innovadora, en su creatividad, y gracias a ella hoy tenemos esta gran vacuna de Pfizer, BioNTech y de Moderna, que es revolucionaria en su tecnología, pero no es una tecnología nueva, es una tecnología que lleva décadas de investigación gracias a esta gran mujer húngara. Finalmente, creo que lo que tenemos que aprender como ciudadanos del mundo es la importancia de la vigilancia para prevenir próximas pandemias, escuchar y convivir de forma sana, de forma respetuosa con el medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, porque finalmente estas nuevas pandemias podrían surgir, estos nuevos patógenos de reservas naturales, de animales protegidos, y tenemos que tener cuidado con esas interacciones. Los seres humanos tan antropocéntricos, a veces no nos damos cuenta que estas interacciones que tenemos con el mundo natural puede ponernos en riesgo. Entonces, pienso que a un año de pandemia tenemos muchas lecciones para reflexionar. Sin duda habrán más, pero creo que la más importante es pensar cuál es nuestra responsabilidad como seres humanos con el entorno, con nuestro ambiente y con el prójimo. Acuérdense que el virus no camina solo, no tiene patas, no tiene alas, somos los seres humanos los que los propagamos. Así que en lo que nos seguimos vacunando todos, en lo que logramos más vacunas para todos los ciudadanos, en lo que logramos realmente estar inmunizados por vía de vacunas y de una manera segura y eficaz, entonces podremos bajar la circulación viral y podremos regresar a la normalidad nueva que tendremos post pandemia. Pero mientras tanto, es importante que te sigas cuidando, que nos sigamos cuidando todos, usando el cubrebocas, que sabemos que es eficaz para mitigar los contagios, manteniendo a lo máximo que podamos la sana distancia, porque sabemos que la propagación principal es de persona a persona, y manteniendo los lugares abiertos y ventilados, porque sabemos que este virus, su vía principal de transmisión es aérea. Entonces, abran las ventanas, estén en el exterior, bajen el contacto con la gente, reafirmemos realmente las prioridades, lo esencial y que siempre haya salud. Creamos en la ciencia, apoyemos a la ciencia y muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima cápsula de Conciencia. Gracias al CDI, estas transmisiones se dan por su canal de Facebook, por su canal de YouTube y nos vemos a la próxima. Gracias.